cosas, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues esta mañana le damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes compartiendo esta serie de temas que nos hablan acerca de lo que es el matrimonio, ese propósito con el cual pues Dios ha querido bendecir a la pareja, al hombre y a la mujer. Y pues vamos a ponernos en oración antes que nada. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar en tu presencia. Queremos presentarte esta temática que hemos de estar compartiendo a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, que nos están siguiendo a través de internet. Te pedimos bendición para ellos, especialmente te pedimos por aquellos matrimonios que están pasando dificultades en sus vidas, por las familias, Señor, que están pasando también esos problemas. Te damos gracias porque tu amor, tu bendición siempre está con nosotros, no te aparta tu amor de nosotros, de nuestras vidas. Gracias por ese gran amor que nos tienes y gracias te damos, Señor, en este día por la oportunidad que nos permites para compartir con nuestros hermanos. Pedimos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos acompañe. Gracias. Y pues bueno, hermanos, los invitamos para que nos hablen a través de los diferentes teléfonos, de los diferentes medios que tenemos para que se comuniquen con nosotros y pues que compartan sus opiniones, que hagan sus preguntas, lo que vaya surgiendo. Tijuana 622-8962, desde Estados Unidos 866-228-4305 y del resto de la República, para aquellos que nos siguen a través de internet y quisieran comunicarse directamente, es el 01800-788-7606. Nuestras páginas son radiocoinonía.org y tjcatólico.com. Así de que los invitamos para que se comuniquen con nosotros y pues nos va a dar mucho gusto recibir sus opiniones, sus preguntas, su participación, sus saludos, etcétera. Entonces vamos a continuar con esta temática. Una disculpa por haber empezado un poquito tarde, pero traíamos por ahí algunas actividades pendientes, pero ya bendito Dios, estamos aquí. Sí, y en esta mañana vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Recuerden, aquellos que nos han estado acompañando, que estamos revisando toda la formación referente a la moral conyugal, a la sexualidad dentro de la vida matrimonial y a la anticoncepción. En lo personal, como médicos, como cristianos, pues hemos estado revisando esta enseñanza y la verdad es muy completa. Algunas de las enseñanzas que hemos recibido en semanas anteriores, pues a lo mejor pensarán ustedes que no se escuchan muy frecuentemente en la radio o que a lo mejor son hasta incluso para muchos de ustedes de poco interés, pero creo que en nuestra iglesia, el magisterio, siempre preocupado por dar la mayor información posible a nosotros los fieles, pues ahora sí que hizo un curso bastante adelantado, bastante completo para mi punto de vista, porque tocó por todos lados, ¿verdad? Lo referente a la moral conyugal. Y la semana pasada, si recuerdan aquellos que nos acompañaron, empezamos a ver lo referente a falacias y objeciones en referencia a la moral conyugal, en referencia a la anticoncepción, al control natal y la paternidad responsable. Y veíamos, para dar una pequeña introducción, cómo Pablo VI en la Humanae Vitae, que es la encíclica base que hemos estado revisando, no se limitó a presentar la doctrina moral positiva sobre la moral conyugal, sino que refutó todas las objeciones que ya en su tiempo se alzaban. Y recordemos que la encíclica esta fue escrita hace aproximadamente 50 años y que se han seguido escuchando incluso todas estas falacias y objeciones hasta nuestros días. Y comenzábamos con principalmente, ¿verdad?, con lo de la regulación de la natalidad por la explosión demográfica. Y estuvimos revisando, ¿verdad?, que muchos alegan que el motivo del control de la natalidad debiese ser la gran explosión demográfica que existe en nuestros días. Se habla mucho de la superpoblación mundial. Y nos hablaba ya Pablo VI en la Humanae Vitae en el número 2, donde nos decía: muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que se dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vías de desarrollo.
siendo grande la tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Veíamos que esto nos decía, ¿verdad? Pablo VI en su tiempo, en el tiempo que escribió la encíclica, pero estuvimos revisando también así, yo creo que a manera profunda, lo que es el panorama mundial, pues ya desde hace varios años, y estuvimos revisando que esto que se alega de la gran explosión demográfica, pues realmente no es cierto, ¿verdad? Muchos países están incluso subpoblados, mencionamos algunos de ellos en Europa. Por ejemplo, revisamos también en América Latina como en Argentina es donde hay un índice menor de natalidad por pareja, por mujer, menos niños naciendo, y cómo esta tasa de nacimientos pues no alcanza a suplir las muertes. Veíamos que es fácil ver si de veras está ocurriendo esta explosión demográfica cuando medimos nosotros la tasa de natalidad con respecto a la tasa de defunciones, y veíamos pues que realmente muchas de las defunciones están ocurriendo, pero aquellos seres humanos no están siendo sustituidos. Lo mismo veíamos que a través de los avances médicos, pues la edad promedio de vida cada vez se va incrementando. Yo leía, pues no ahorita en este año, pero sí hace 1 o 2 años, que ahorita la edad promedio de vida es aproximadamente de 77 años, a comparación, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, que era aproximadamente de los 35 años. ¿Por qué? Debido a los avances tecnológicos, médicos, los avances que ha tenido el ser humano. Entonces, pues revisábamos todo esto, incluso leíamos que, por ejemplo, en la Argentina había incluso algunos periódicos, algunas noticias que decían de veras que a lo mejor en muchas ocasiones ya es más probable que se ocupen geriatras que pediatras, precisamente porque la tasa de nacimientos es muy baja. Y pues en esta mañana vamos a continuar revisando un poquito más esto y todavía otras falacias y objeciones que el mismo mundo nos propone para que nosotros le hagamos caso, ahora sí que teniendo familias muy pequeñas. Sí, dentro de lo que es el New York Times, un famoso periódico ya por Nueva York, ha resumido la nueva preocupación mundial y habla de la implosión, que quiere decir la disminución brusca o derrumbe hacia adentro de lo que es la población, diciendo que con una esperanza de vida en aumento, al mismo tiempo que decae la fertilidad, muchos países desarrollados se encuentran con sociedades desequilibradas que serán imposibles de sostener, porque tienen un gran número de ancianos y les falta gente joven que trabaje. Este cambio afecta a todos los programas que usan fondos públicos, como el cuidado de la salud, la educación, los planes de pensión, los gastos militares, etc. No hay ningún país de Europa donde la población tenga niños suficientes para reemplazar a los padres cuando mueran. El ejemplo más reciente es Italia, nos cita el periódico, que es la primera nación de la historia donde hay más personas de 60 años que jóvenes de menores de 20 años. En 1998, Alemania y Grecia y España alcanzaron la misma situación. Entonces, son información que está documentada por periódicos de seria edición. Entonces vamos viendo cómo esto de la regulación natal con los medios anticonceptivos pues va generando toda esta serie de situaciones. No, yo creo que aquí más bien es llamar la atención en cuanto a nuestra forma de estar pensando. Si caemos en este tipo de situaciones donde se nos dice traten de controlar el número de nacimientos a los matrimonios y no la creemos pensando que vamos a vivir de esa manera mejor o que porque de esa manera pues va a alcanzar suficientemente el alimento, el espacio en el que vivimos, pues está equivocado. Yo creo que más que nada aquí es un llamado a la conciencia de cada quien y sobre todo poner atención a lo que es el proyecto por parte de Dios para el matrimonio, para la familia. Porque de lo contrario entonces vemos cómo sí se empieza a generar un desequilibrio entre lo que en la población, en la misma sociedad humana, y por esto pues necesitamos tener ese cuidado. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que las personas, las parejas, los matrimonios tomen decisiones en base a realidades.
no solamente en cosas que a lo mejor se nos están diciendo. O se dicen. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes enseguida. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. 1, Puesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos compartiendo esta serie de temas que nos hablan acerca del matrimonio, de la familia. Y continuamos hablando con respecto a estas falacias y objeciones que se siembran en torno a lo que es el control natal. Revisábamos, ¿verdad?, lo que nos decía el periódico New York Times, y también vemos lo siguiente. Dice que de ahí que en la actualidad se alcen muchas voces para hablar más bien de la amenaza de un invierno demográfico para algunos continentes, como por ejemplo el europeo. Nos dice la enseñanza: así el cardenal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, durante una intervención en el hemiciclo del Consejo de Europa en Estrasburgo a fines del 2008, elevaba a los principales políticos europeos esta voz de alarma, dando datos muy preocupantes. En Europa el índice de fecundidad es de 1.5 por cada mujer, nacimientos por cada mujer, netamente pues bajo el nivel de lo que hablábamos en el programa anterior del recambio generacional, que es ese índice que se necesita haber para que se pueda estar sustituyendo los que mueren con los que nacen. Uh-huh. Entonces, dice que, y este recambio, el índice de recambio generacional sería de 2.1 cuando menos. Entonces, desde 1980 cada año nace en promedio 1 millón de niños menos. Anualmente se cometen de 1.2 millones de abortos, y la Unión Europea se vuelve cada vez más vieja. La población de ancianos es de más de 65 años, cada vez más numerosa que los niños menores de 14 años. Las casas están cada vez más vacías. El promedio de miembros de una familia es de 2.4. Los solteros son 54 millones, un cuarto de las familias. El total de las familias. Ajá. Entonces vemos cómo pues este panorama que se nos presenta nos habla claramente de que los nacimientos están siendo cada vez menores en algunos países, y esto ya está acarreando un grave problema en la cuestión de la población. No solamente la tasa de nacimientos está siendo menos, sino que además, como se menciona aquí, ¿verdad?, la tasa anual de abortos que se cometen, ¿verdad? Entonces también eso es pues disminuye. Eso es una parte del problema, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa explosión demográfica de la cual se habla? Y por eso es que, como mencionabas tú hace un momento, hay voces que se alzan también en contra de todo esto que se dice. Imaginémonos, queridos hermanos, que lleguemos a un invierno, como se lo llamaba entre comillas, ¿no?, un invierno demográfico, donde la población sea solamente adulta o en la vejez, en la cual, si vemos las alternativas entonces de los servicios públicos, lo que se ofrezca, los programas que se ofrezcan dentro de un gobierno en un determinado país, pues van a ser totalmente diferentes. A lo mejor ya no, los gastos de educación van a tener que ser necesarios, pero sí los costos de invalidez, pensión, servicio médico mayores pueden aumentar. Vemos cómo se redistribuirían todas esas proporciones en cuanto a los costos dentro de lo que es la administración de un gobierno. También, además de la crisis demográfica, se agrega la emergencia educativa, provocada por el hecho de que muchos niños no tienen la posibilidad de crecer en una familia unida y estable. O sea, esto vamos con la cuestión de que se viene a generar una emergencia en cuanto a la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque al no haber compromiso entre los mismos padres de ese niño, pues se va a enfrentar el que tengan una familia unida donde se le esté realmente atendiendo. Nacen fuera del matrimonio 1.7 millones de niños, es decir, un tercio de la totalidad
en los últimos 10 años. 15 millones de menores han vivido la dolorosa experiencia de la separación de sus padres. Los divorcios afectan a la mitad de los matrimonios. Entonces, este es otro factor que se viene a sumar en cuanto a lo que ya hemos estado mencionando, de cómo todo esto que pues vemos hoy en día de una manera muy floreciente, los abortos, los divorcios, la separación de los padres, las uniones libres, el que se busca reconocer algunos otros tipos de uniones. Entonces todo esto va coadyuvando para que esta situación de los nacimientos sea cada vez menos. Este utilitarismo miope, le podemos llamar así, ni siquiera es capaz de ver que la tasa de natalidad comporta graves riesgos económicos, sociales y culturales. Se puede prever que en un futuro próximo habrá carencia de trabajadores, disminuirá la producción de bienes y servicios, se volverá insostenible el pago de pensiones y la asistencia a los ancianos por la ausencia de recursos económicos y humanos. La inmigración de personas exteriores a la Unión Europea no será suficiente para llenar los vacíos y además, si no se maneja bien, podría comprometer la contribución de los pueblos europeos y la transmisión de su patrimonio cultural. Entonces, nos decía este obispo que los datos pues vienen a hablar por sí solos. Y si nosotros nos pusiéramos a revisar las causas, pues las causas de este fenómeno son muy complejas, pero se pueden señalar las que ha indicado Jean-Claude Chesnais del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París, que por cierto, ¿verdad? Todas estas causas se hablaron o se escribieron en la edición de Zenit del 22 de diciembre del 2008. Dentro de estas causas está primero la disminución de la nupcialidad. Ya hablábamos, ¿verdad? Muchas parejas ya no quieren casarse. Las personas se casan cada vez menos. Podemos añadir que en la Argentina, por ejemplo, donde veíamos, ¿verdad?, que la tasa de natalidad es la mínima dentro de América Latina, la nupcialidad ha descendido notablemente, mientras que han aumentado las uniones libres, con 2.500.000, según el último censo antes del año 2000, es decir, 5 millones de habitantes de los 35 que componen ese país. De los 22.000 matrimonios que se celebraron en Buenos Aires en 1990, el número bajó a 16.000 en 1996. En la última década aumentaron en un 62% los hogares monoparentales, es decir, compuestos por un solo padre. Entonces, esto lo dice la Sociedad Argentina de la Ética Médica y Biológica. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, también esto, aparte de que disminuye el número de casamientos, el número de matrimonios, también existe, pues que hay padres que son nada más ellos padres, ya sea el papá o la mamá. Entonces, también esto trae una trascendencia sobre el número de niños y sobre la educación, todo lo que va a recibir el niño, como ya lo veíamos también anteriormente. También otra de las causas es que la edad media de la maternidad ha aumentado claramente y sigue aumentando. Esto yo creo que de lo que hemos estado hablando ahorita se toca mucho de los países europeos y hablamos en América Latina del país de la Argentina. Y podrían decir algunos, en México no pasa esto, pero realmente si echamos un vistazo a las familias, ¿cómo están viviendo hoy en día? Muchas de estas situaciones se están empezando a presentar, y con respecto a la edad de la maternidad, a la edad media de la maternidad, vemos que hoy en día, qué bueno, ¿verdad? Es un logro muy bueno, es una cuestión muy buena el hecho de que las mujeres ya estén empezando a, bueno, ya tenemos un buen rato de que ellas llegan a la universidad y se están preparando, están estudiando, son profesionistas, y esto es un logro muy bueno para la mujer definitivamente, pero también con este logro van cambiando las formas de pensar, van cambiando las formas de vida, y esto va induciendo que las mujeres den prioridad a lo que serían los estudios profesionales y su desarrollo profesional una vez que los han terminado, para poder pues tener un buen puesto, una buena posición económica, un buen nivel socioeconómico, y van demorando, van postergando muchas veces la maternidad, de tal manera que vemos a mujeres hoy en día, profesionistas sobre todo,
que están teniendo sus hijos ya después de los 35 o cerca de los 40 años. ¿Sí? Ya ha pasado el tiempo propicio para la reproducción. Esto no quiere decir que a los 40 años no se pueda lograr, claro que se puede. Los adelantos médicos nos van ayudando mucho, pero también se habla en lo que es salud reproductiva de embarazos de alto riesgo. Y ya arriba de los 35 años de edad estamos hablando de que un embarazo es de alto riesgo. O sea, esto quiere decir que el bebé y la mamá corren un riesgo más elevado de una complicación, de una posible mortalidad por la edad de la mamá. Entonces vemos cómo la misma naturaleza va rigiendo situaciones, normando situaciones, y cuando nosotros pues la mujer posterga lo que es la maternidad a una edad mayor, pues lógicamente esto le hace correr más riesgo. Pero esta es una causa también por la cual los nacimientos disminuyen, porque ya le resta a la mujer la posibilidad de tener arriba de 3, 4 hijos. A veces nada más es uno, y cuando mucho, si bien les va, pueden ser 2 por la misma edad. Sí, porque por la misma edad ya no se favorece, ¿verdad?, el poder tener un nuevo embarazo. También otra de las causas es que las leyes de trabajo no facilitan el deseo de las mujeres de conciliar armoniosamente la vida familiar y la actividad profesional. Y yo creo que muchos de nosotros eso lo sabemos, ¿verdad?, los horarios o las dificultades que tiene que enfrentar una mamá, por ejemplo, de dónde dejar al cuidado sus hijos para salir a trabajar, es una dificultad que muchas veces las mujeres tienen que enfrentar. Entonces vemos que las mujeres por sí mismas entonces deciden tener el menor número de hijos posibles para que no haya este problema. Entonces, lo que es la ausencia también de una verdadera política familiar en los países afectados por el decrecimiento demográfico. De repente los gobiernos no se preocupan, los políticos, por mejorar esta situación. Pareciera que fuera mucho mejor, o nos venden la idea de que entre menos hijos es mejor. Vamos a una pausa y regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Cada mañana Está de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues continuamos hablando, ¿verdad?, de estas causas que vienen a ocasionar la disminución en cuanto a los nacimientos. Otra de las causas es el pesimismo cultural y la pérdida del sentido de la vida, de la esperanza en un futuro, del descreimiento en la felicidad. Hoy vemos que pues muchas personas en sus familias no les ha ido muy bien En la vida, por la sí. misma desintegración familiar, por las mismas circunstancias que se tienen que vivir dentro de la familia, que muchas veces no son nada agradables y nada favorables. Podría pensarse que esto es debido a que viven muchos miembros de la familia, pero no es tanto así. Vemos familias de 1 o de 2 hijos que enfrentan también estas serias dificultades, y entonces empieza a darse este pesimismo cultural y la pérdida del sentido de la vida. Ya no se cree, ya no hay esperanza de que podemos encontrar felicidad en lo que es el matrimonio, en lo que es la familia, y esto viene a ocasionar que muchos jóvenes hoy en día prefieran mejor no comprometerse en lo que es el matrimonio, sino más bien buscar una unión con otra persona para que de esta manera pues no crear un compromiso, prueban si les va bien, y si no, pues cambian entonces de parecer y buscan otra pareja, y así pueden ir viviendo la vida. Por lo tanto, entonces pues a lo mejor no se da el embarazo, o puede ser que sí se dé, pero si de todas maneras no existe un compromiso, pueden dejar a aquella mujer con su hijo.
Sí, o si no, muchas veces sucede que las situaciones propias que viven los matrimonios, pues no son las idóneas. Muchas veces viven con muchas problemáticas, vemos muchas familias disfuncionales. Muchas veces la mujer tiene que buscar la alternativa de un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque considera que el tener más hijos, pues va a aumentar la problemática ya de por sí grave dentro de un hogar. Y hemos escuchado, ¿verdad?, expresiones como esta: ¿para qué tener más hijos si van a sufrir? Existe ese descreimiento en cuanto a que el ser humano está llamado a vivir la felicidad. Entonces ya no se cree que se pueda llegar a ser feliz, por lo tanto se decide pues que haya menos seres humanos, ¿verdad? Que menos integrantes formen una familia. Otra causa es la difusión de las técnicas químicas de anticoncepción, del aborto y de la esterilización de masas. Hay que mencionar, por ejemplo, las campañas masivas de esterilización masculina y femenina realizadas en la India entre 1954 y 1976, las también impuestas a las mujeres del Brasil. Alrededor del 40% de las mujeres en edad fértil han sido esterilizadas en Brasil. En Perú y en muchos otros países también ha sucedido esto. Entonces, vemos cómo muchas veces los gobiernos buscan frenar el número de nacimientos porque consideran que ya no es posible sostener a tantas personas dentro de sus países, cuando pues en la realidad, en un futuro, y lo estamos viendo en los países desarrollados, europeos, en Argentina, que las cosas también se pueden ir hasta un extremo que no es nada favorable. ¿Y qué consecuencias trae todo esto, todas estas causas que nosotros revisamos? Bueno, en general son causas o consecuencias preocupantes para los países que están comprometidos y para la humanidad en general. Las consecuencias son una fuerte disminución de los jóvenes, como ya lo vimos. Segundo, la inversión de la pirámide de las edades, con una escasa población de adultos jóvenes que deben asegurar la producción del país y sostener el peso muerto de una amplia población de personas ancianas, inactivas y que requieren cada vez más cuidados y material médico. Cada vez tenemos menos jóvenes trabajando para poder sostener pues la vida de estos adultos mayores. También otra consecuencia son los influjos negativos en el sistema educativo, pues para afrontar el peso de las personas ancianas es grande la tentación de recortar presupuestos dedicados normalmente a la formación de las nuevas generaciones. Ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Pues decimos pues hay que redistribuir el presupuesto. Esto genera lo que se conoce como pérdida de la memoria colectiva, es decir, queda gravemente hipotecada la transmisión de las conquistas culturales, científicas, técnicas, artísticas, morales y religiosas. Muchas veces pasa eso, que además de recortar el presupuesto para la educación, pues a veces se pone énfasis en recortar los programas que van adyacentes a la educación, como son, por ejemplo, que los niños aprendan a reconocer cuáles son las conquistas culturales determinadas de su pueblo, los avances científicos, los técnicos, los artísticos, los morales y hasta los religiosos. Se prescinde de todos estos programas en pro de un ahorro. Se agrava también, contrariamente a lo que suele decirse, el desempleo. Al haber menos personas jóvenes, y recordemos, esa es una de las cosas que muchos de nosotros a lo mejor en nuestras familias hemos pasado. Muchas veces se llega ya a los 40 años y ya se acude a una maquiladora, a un lugar de trabajo, y lo primero que se revisa es la edad de la persona que está solicitando el empleo. Y en muchas de las ocasiones las políticas dentro de determinadas empresas es nada más aceptar ciertos rangos de edad para poder dar el empleo. Entonces, teniendo una población mucho en edad más avanzada, pues va a ser más probable que se dé esto, ¿verdad? Que no se puedan llenar esas plazas y entonces ocurra también este desempleo. El aumento de la edad media, cada vez más adultos y menos jóvenes, cambia el perfil psicológico de la población. El carácter de la sociedad se torna sombrío, con falta de dinamismo intelectual, económico, científico y social, poco creativo. Estas son de hecho las características de ciertas naciones a las que se les puede llamar viejas. Sí, es cierto, muchas veces uno va avanzando en edad y ya pues por la misma desgaste físico, psicológico
intelectual o nos vamos quedando a lo mejor atrasados culturalmente nosotros las personas mayores, y lógicamente si una sociedad se queda con este tipo de personas, pues el avance va siendo menos a cuando en aquella sociedad se está dando la introducción de jóvenes, de personas que todavía son altamente creativas. Entonces la sociedad en determinado momento, al quedarse con personas muy mayores, pues se vuelve lenta. Sí, entonces vemos que al aumentar el número de personas ancianas y por otro lado reducirse las fuentes de ingresos públicos, crece la tentación de recurrir a lo que es la eutanasia para librarse del peso inútil de la ancianidad y de los enfermos. Ya se practica en varios países de Europa esta práctica de la eutanasia. Entonces es algo que pues se está presentando y que los mismos políticos, los mismos gobernantes empiezan a promulgar leyes para que se dé esto. También hay que señalar los equilibrios violentos previsibles desde ahora en muchos países. Hay naciones ricas que van hacia la despoblación, como Francia, España e Italia, mientras que otras marcadamente pobres tienen una gran expansión demográfica, como Marruecos y Turquía. Unido esto a la imposibilidad de los países ricos de limitar la inmigración clandestina de los países más pobres, se va entonces prefigurando un futuro cambio en la fisonomía cultural, étnica y religiosa de los países ricos. Se está produciendo una invasión silenciosa, especialmente en Europa, con la consiguiente pérdida de los valores culturales y religiosos de las naciones invadidas por la inmigración. Por otra parte, siendo real su despoblación, no tienen otra vía para mantener su cultura que el recurso a la represión racial, y esto es lo que se está viendo en los últimos años en Europa. Sí, es verdad, vemos que cuando las poblaciones de los países desarrollados, los que se encuentran mejor, los países más ricos, sucede que su población ya es vieja, entonces empieza a haber esa inmigración de personas de otros países, algunas veces permitida por los mismos gobiernos, otras veces no, pero esto va haciendo que se vaya perdiendo la cultura que ya existía en ese país, se va acabando paulatinamente, y las personas que llegan de otros lugares lógicamente traen sus propias formas de vida, su propia cultura, y esto va ocasionando pues que se vaya viendo ese cambio, se vaya perdiendo la cultura original que existía en ese país. Entonces pues vamos viendo todo esto. Quizás en México no estamos viéndolo de esta manera, porque pues gracias a Dios todavía pues vemos que existen muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes, pero si nos fijamos bien, podríamos ir sobre esa tendencia de estos países desarrollados. Porque ya se han dado pasos en algunas cosas que para Dios no son correctas, como son la permisibilidad del aborto en algunos estados de la República. Entonces, o sea, vamos avanzando también hacia allá. Pues vamos, ¿verdad?, presentando todo esto y reflexionándolo, hermanos, poniéndolo a la luz de nuestro Dios y pedirle que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo, y que podamos realmente dar los pasos necesarios para que no se llegue a suscitar esta situación en nuestro país. Sí, entonces, pues queridos hermanos, los invitamos a que no nos dejen solos, los esperamos aquí la semana que entra para continuar hablando sobre estas objeciones y falacias que el mundo nos presenta. Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Camino Jesús, hoy queremos echar